Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Otro jueves más con conferencia. Una conferencia que tenía ya varias veces que se pospuso por distintos factores. No habíamos dado la conferencia, pero ya era un tema que se había dejado. Entonces, hoy retomamos esa conferencia con el nombre de malos diagnósticos y malos tratamientos psicológicos. Esta conferencia surge de varias consultas que he tenido en las cuales ha llegado gente conmigo y me ha mencionado que, por ejemplo, tiene problemas porque sienten que su tratamiento que les dieron quizá no era el más, o ellos ven que no era como el más padre que les hubiera gustado, o sienten que hay cosas que no entienden por qué les dicen como tales cosas en el tratamiento, ¿no? Entonces, yo he podido tener algunos casos de primera mano en los cuales han llevado mal su tratamiento, han llevado mal su diagnóstico también. Y eso parte de la inexperticia del psicólogo, parte de no hacer bien su trabajo, ¿no? Y además porque como en ciertos casos es algo difícil, pues lo tratan de hacer como pues de una manera como más rápida, obteniendo cosas o una rapidez, enfocándose más quizá en el dinero, en cuanto le sale mantener al paciente como paciente, a que les den un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Entonces, esta conferencia surge, o bueno, yo la planeé o la pensé precisamente por eso, ¿no? Porque en la terapia psicológica, en la práctica psicológica debe de llevar un proceso, sí debe de llevar una línea, una serie de pasos que muchas veces no se aplica. Digamos que una parte queda como en el deber ser, como debe de ser, y otra es como luego lo piensan como debe de ser, ¿no? Como creen que es. Pero sí hay un proceso, o sea, sí hay una serie de pasos que se tienen que aplicar. Entonces, vamos hoy a hablar de este tema para que todos aquellos que estén atravesando ya por un proceso terapéutico y vean o sientan que a lo mejor hubo algo que no les pareció, no les gustó, bueno, pues aquí puedan aclararlo. Y si tienen algunas dudas, pues háganlas llegar y ahorita mientras esté la conferencia yo les respondo, ¿sale? Nada más permítanme compartirlo. Ya, ahí estamos. ¿Sale pues? Bueno, entonces vamos a empezar. Como tal, cuando nosotros llegamos a terapia, es muy difícil que un psicólogo, ahora en la actualidad, si no es que sea por un hospital, te haga como todo tu expediente. En el deber ser psicológico, psiquiátrico o hospitalario, está la ficha de identificación. Se tiene que crear la ficha de identificación con todos los datos personales, ¿no? Nombre completo, último grado de estudios, domicilio, teléfono, quién está con la persona como encargado. Esto es parte de lo primero con lo que se llega, ¿no? Con lo que el paciente se va a encontrar. Algunos psicólogos ya dan un consentimiento informado. El consentimiento informado servirá para informar al paciente con la serie de reglas que también él tiene que cumplir, obligaciones y también derechos que tiene, ¿no? Derechos como cuáles, como pues él tiene el derecho de, cuando no sienta que se le está tratando de una manera digna o se le está tratando bien, pues retirarse, ¿no? También, o si hay alguna obligación, se le obliga, no sé, a llegar 15 minutos antes de su terapia y esperar, o 10 minutos antes de su terapia. Eso es como una obligación de todo paciente.
o también tiene la obligación de remunerar al psicólogo con el costo que de antes, con anterioridad, se le mencionó que tiene la terapia, el costo que tiene la terapia. Y ahí varía, ¿no? Ahí es, dependiendo zonas, por ejemplo, es lo que te puede llegar a costar una terapia psicológica. Bueno, como tal, ya una vez entrado, lo primero es motivo de consulta. ¿Por qué llegó el paciente? ¿Cuál es el motivo por el cual el paciente está aquí en el consultorio? Eso como tal el psicólogo lo tiene que tener claro, por eso se hace una ficha para sacar la cita. Entonces, ya desde ese momento el psicólogo tiene que tener claro por qué va tu paciente, por qué llega el paciente. Si llega porque también ha pasado, y ahí es donde vamos a empezar a ver un buen de problemas, ¿no? Muchas veces sí llega el paciente con un motivo de consulta y el terapeuta le pone a hacer otras actividades, muy poco que vaya en dirección a corregir, por ejemplo, o a resolver la problemática por la que llegó, ¿no? Y ahí es donde ya empieza a haber como el mal trato, ¿no? Entonces, decíamos, como tal, lo primero que tiene que generarse para poder empezar a trabajar con nuestro paciente, pues es la ficha de identificación, ¿no? Esta ficha de identificación tiene que llevar todo terapeuta y psicólogo y a ustedes como pacientes. Eso es lo primero con lo que se les tiene que recibir. Su ficha de identificación que lleve su nombre completo, su teléfono, de dónde vienen, dónde viven, quién los trajo, si fue referido de algún hospital, si fue canalizado o si fue recomendado. Eso va en la ficha de identificación. Nosotros como psicólogos, incluso los psiquiatras también lo tienen su documento en el cual todo esto ya está puesto nada más para llenar el formato. ¿Sale? Entonces primero sería ficha de identificación. Posterior de la ficha de identificación o dentro de la ficha de identificación iría el consentimiento. Consentimiento informado. El consentimiento informado es aquel que se le da al paciente para que lo lea, donde vienen sus derechos y sus obligaciones y que nos tiene que firmar y que está de acuerdo en que nosotros le demos terapia psicológica o terapia clínica, como se le llama. También ustedes como pacientes tienen que exigirle a su terapeuta, pues, si no tiene un consentimiento informado, eso a ustedes también como pacientes los respalda. Los respalda ante cualquier trato que el psicólogo llegue a dar, algún maltrato que llegue a tener, ¿sale? Después, ahora sí, después de haber llenado estos, vamos a tener, ahora sí, el motivo de consulta, que es el motivo por el cual al paciente llegó a terapia, por lo cual llegó con nosotros. Ya sea, volvemos, porque fue un problema muy simple en cierta forma, por decirlo de alguna manera, si fue un problema por el cual fue derivado de algún otro lugar, si fue derivado, por ejemplo, de algún hospital, fue derivado, por ejemplo, de otro especialista, como tal, el DIF, un psiquiatra, un neurólogo, una clínica de rehabilitación, o sea, ya dependerá, ¿sale? Pero tener claro cuál es el motivo de consulta, que es la problema que lo lleva con nosotros. También ustedes como tal pacientes tienen que tener por qué van a terapia, qué quieren resolver, qué quieren corregir en su vida. Ese es el motivo de consulta. En nosotros los terapeutas es por qué llegó con nosotros, saber. Algo que yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan es, dime, ¿en qué te puedo ayudar?
Una vez que ya sé quién es, ya llenaron formatos o ya llenaron, ya firmaron su consentimiento informado, es dime en qué te puedo ayudar, cómo te echo la mano, o dependerá cómo se dé la cordialidad, ¿no? Pero de entrada es eso, o dime, cuéntame, estás aquí, algo que se prepara es como el lugar y se les menciona, bueno, estás aquí, tú puedes hablarme de lo que sientes o de qué es lo que quieres hablar. Y ahí empezamos, ¿no? Más o menos el motivo de consulta y su desglose del motivo de consulta puede ser que te lo den en la primera sesión. Hay pacientes que sí lo pueden expresar de una primera vez como cuál es su problemática principal, ¿no? Hay otros pacientes que no, hay otros pacientes que les tardan ellos en dar completo su motivo de consulta, porque la problemática puede ser que sea muy grande, o es muy grande, o tiene muchas cosas aunadas a este problema, hay muchos otros problemitas alrededor. Entonces, irlo desmenuzando va a tardar varias sesiones. ¿A qué me refiero con que va a tardar varias sesiones? Bueno, el motivo de consulta y su desglose incluso puede llevarte, dependerá, porque también aquí hay algo que aparece, ¿no? Como su catarsis, o la catarsis que muchas veces se da, que puede ser con llanto, con enojo, con molestia. Entonces, podría ser que tarden unas 3, de 2 a 4 sesiones. Pero ya nosotros como terapeutas empezamos a ver cuál es el problema. Si ya sean problemas psiquiátricos, por ejemplo, si ya nuestro paciente viene por algún problema psiquiátrico, entonces nosotros ya sabemos, nosotros tenemos que revisar si ya tiene un diagnóstico de otro lugar, si ya tiene un diagnóstico hospitalario, y si ya lo tiene, saber cómo ha sido la evolución. A lo mejor, porque eso pasa mucho, por ejemplo, ¿no? El psiquiatra te da sesiones mensuales espaciadas cada mes para revisar la medicación, como esto ya lo hemos hablado en otras conferencias, para revisar medicación, revisar evolución, o si ha habido un retroceso, o si ha habido otras problemáticas mayores, ¿no? O otros problemas físicos, ¿no? Ya la llamaríamos comorbilidad, ¿no? Pero entonces, el psiquiatra les recomienda, ellos mismos los mencionan, ¿no? Les recomiendo que tome terapia psicológica, que no solo tenga medicación psiquiátrica, sino que también busque la terapia psicológica por fuera. Y una vez que ya lo tenga, hágale saber al psicólogo, al especialista, que usted es paciente psiquiátrico, para que me mande una constancia o un reporte de qué es lo que va a trabajar o qué es lo que va a hacer. Así se da. Bueno, es lo que a mí me ha tocado recibir con pacientes con los que han llegado conmigo, ¿no? En las que ya vienen del psiquiátrico porque el psiquiatra me recomendó, o porque el psiquiatra les dijo que tomaran terapia psicológica, y pues ahora a mí me toca seguirle dando el mantenimiento, seguirle dando el seguimiento a su problema. Entonces, una vez que ya están conmigo, yo reviso su expediente, les pido todo su expediente para saber qué diagnóstico tuvieron en el hospital, o qué diagnóstico tuvieron con el psiquiatra, o con el neurólogo, o con el especialista que hayan seguido. Y tengo que revisarlo, porque un diagnóstico también, aquí es importante, un diagnóstico psiquiátrico puede cambiar en meses. Muchas veces traen diagnósticos del 2021. La enfermedad evolucionó, la enfermedad tiene un camino y evoluciona, ya sea que se degenera o se detenga. Pero hay pacientes que te traen su expediente con diagnóstico del 2020, 2021, 2022, ahora que estamos a 2026. O sea, ya hay mucho tiempo en el cual pudieron haber pasado muchísimas cosas. En ellas, ¿qué grado de cumplimiento tuvo de tratamiento? O si el tratamiento fue el óptimo, fue el necesario para su problemática, ¿no? Entonces, revisar, algo que nosotros como psicólogos tenemos que hacer es revisar si traen un diagnóstico de otro lugar.
Y ustedes como pacientes también, si ya fueron diagnosticados, llevarle a su psicólogo su diagnóstico para que ustedes les haga una evaluación. Nosotros empezamos a hacer la evaluación desde aquí también. Entonces, vamos a evaluar o se evalúa varias áreas. Por eso, cuando el paciente nos esté desglosando su motivo de consulta, es necesario que el paciente lo desglose tal cual, que él lo cuente como le llegó a su cabeza, que él lo cuente como así lo piensa, como así lo siente, y nosotros irlo registrando. Hay compañeros que le comentan al paciente: te puedo grabar, o voy a grabar esta sesión para fines personales, es decir, para fines médicos o meramente psicológicos. ¿Por qué? Porque estás diciendo muchas cosas y yo necesito registrarlo, ¿no? O necesito tener un comprobante de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, se les menciona y si se puede, bueno, se graba, ya sea en video o ya sea de voz nada más, ¿no? Entonces, nosotros ya empezamos a hacer la evaluación. Yo les digo, siempre se va a hacer una evaluación de primera instancia, o como de primera impresión, cómo llegó el paciente. Si el paciente llega, eso pasa mucho con pacientes con depresión, se ve que no se han bañado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ve que la ropa ya está sucia, o traen ropa muy holgada, se les ve que no hay mucho alineo, es decir, no se peina, no tiene, por ejemplo, no utiliza camisa y zapatos, sino es más un tenis grande con una sudadera, un gorro incluso. O sea, eso ya te va a dar para que tú generes una primera impresión, o nosotros tengamos una primera impresión de cómo nuestro paciente está llegando. También, o si llega en otro estado, por ejemplo, ¿no? Si viene muy ansioso, si viene con movimientos muy erráticos, otro padecimiento será el que tiene, pero entonces nosotros ya tenemos una primera impresión cuando nuestro paciente llega con nosotros. Y desde ahí empezamos a evaluar. Empezamos a evaluar con su discurso, empezamos a evaluar cómo llega, quién lo trajo y su apariencia, ¿no? Entonces les decía, ¿sale? Entonces, evaluamos porque de aquí va a partir. Nosotros ya estamos trabajando, nosotros ya estamos haciendo algo con este paciente. Necesitamos, después de esta evaluación, ya empezar a hacer un trabajo ya más profundo. ¿Cómo que más profundo? No, seguir preguntando. Vamos a seguirle preguntando para poder encontrar nosotros, como en su motivo de consulta, necesitamos encontrar el origen o la etiología de esa problemática, la etiología de ese problema en concreto. ¿Qué generó ese problema? ¿Y desde cuándo? Entonces, vamos a ver, lo importante es checar el origen o la etiología. ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo inició? ¿O cuándo fue? ¿Desde cuándo inició? ¿Cuándo fue el primer momento? ¿Y cuándo fue la última vez del evento? O sea, de ahí van a desencadenarse muchas preguntas. ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió tal situación, o tal sentimiento, o tal crisis, o tal problema? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, si fue ayer, si fue antier, si fue hace unas horas. ¿Quiénes más están cuando sucede la crisis o sucedió el evento? ¿En qué medio estuvo? Si estuvo en la escuela, si estuvo en el trabajo, si estuvo en la casa, con la familia, ¿en dónde? Nosotros necesitamos conocer y saber la etiología general de la problemática. Todos estos pasos o todas estas cosas son para poder generar un diagnóstico y además o después poder hacer un tratamiento. El tratamiento tiene que constar de todo el conocimiento que nosotros sepamos de su problema. Entonces, por eso hacemos tantas preguntas. Por eso es necesario, por ejemplo, que nosotros revisemos
su historia, ¿no? La historia familiar. Eso se hace, ¿por qué? Porque hubo una génesis. ¿Qué me refiero con génesis? Hubo un lugar, hubo un punto en el que se empezó a dar, se empezó a hacer. ¿Cómo que se empezó a dar o se empezó a hacer? Bueno, cuando nosotros, ya sea en la casa o principalmente en la casa, esta situación o esta problemática se empezó a dar. Por eso preguntamos sobre la historia, por eso es necesario que se revise la historia. Y nosotros nos vamos, como ya lo hemos hablado en otras conferencias, vamos a revisar áreas o años importantes, de 0 a 7 años quizá, ¿no? Es como muy común revisar eso. ¿Por qué? Porque muchos conceptos, porque muchas situaciones se dieron ahí, se guardaron y después con eso actuamos. Se repitió una y otra vez. Entonces, si nosotros revisamos la historia, es para poder conocer la etiología de su problemática. ¿Ok? Quizá puede ser que no se dio en la niñez y sí se dio en la adolescencia. Entonces tenemos también que checar la adolescencia. Entonces revisamos áreas específicas, revisamos de los 0 a los 7 años, que es la parte esencial donde todos nos formamos. ¿Cómo que todos nos formamos? Pues sí, donde muchas de nuestras construcciones mentales, emocionales y conductuales se crearon. Entonces, de 0 a 7 años y de 7 a 14 sería la otra parte, la adolescencia, porque también en la adolescencia hay cambios importantes. ¿Cómo qué cambios importantes? Incluso hasta los adolescentes están deformes, si los han visto, ¿no? Bueno, sí, se ven deformes. ¿Cómo? Hay veces que tienen unos brazotes y una cabezota, una cabecita, o son espaldas muy grandes. Bueno, pero esos cambios que son muy visibles y son físicos, también se dan con cambios emocionales o cambios cognitivos. Que por eso en esa época, en la adolescencia, ahí se hacen cosas cada vez más complejas o con mayor complejidad. ¿Cómo? Por ejemplo, las matemáticas dejan de ser muy simples y se hacen complejas en el sentido de empezar con problemas más grandes, más complejos, ¿sale? Numeraciones más largas, sumas, ecuaciones, fracciones, cada vez con mayores complejidades y mayores dificultades, pero es necesario porque en el proceso cognitivo se están armando neuronas, se están armando conexiones neuronales importantes que le van a funcionar para la adultez, ¿vale? Entonces, por eso es importante revisar que nosotros cuando nuestro paciente está en terapia, revisamos de 0 a 7 años y de 7 a 14 años. Volvemos otra vez. ¿Para qué? Porque para esto, para que nosotros revisemos esto es porque queremos o tenemos que darle un diagnóstico a nuestro paciente. Sí tiene que tener un diagnóstico. ¿Qué problema tienes? Si ustedes han ido al psicólogo y nunca han tenido un diagnóstico, ahí hay un problema. Porque si no, por eso nos convertimos o se convierten en los eternos pacientes de toda la vida. Toda la vida vas a ser paciente, ¿no? Como por ejemplo pasa luego mucho en las clínicas de rehabilitación, todo el tiempo vas a ser interno. No, sí tiene que haber un momento en el que el paciente de hecho se recupere, se rehabilite. ¿Qué es lo que decimos? Si hay enfermedad, hay cura. Si el paciente tiene una enfermedad, debe de haber una cura para esa enfermedad. No es que toda la vida te vas a quedar enfermo. Y si toda la vida te estás quedando enfermo, algo está fallando. Puede ser sí dos personas, ¿no? O tú estás fallando en todo el tratamiento, o el especialista está fallando en darte el tratamiento. Por lo mismo también, como nosotros seguimos evaluando o estamos evaluando a nuestro paciente, algo también importante tenemos que hacer, que para eso nosotros nos valemos de herramientas. Con estas herramientas llamadas test,
test psicométricos, nosotros podemos seguir evaluando o poder dar un diagnóstico más preciso, más certero de la problemática de nuestro paciente. Es importante también ustedes, tanto psicólogos que estén viendo este video, si no hacen sus pruebas psicométricas para evaluar a su paciente, ustedes lo único que están haciendo es sí hacer deducciones o hacer suposiciones nada más por lo que ven. Eso no es psicología. Sí, por eso es importante esta área dentro de la psicología, la de la evaluación y la de los test. Tenemos que hacerles test de evaluación a nuestros pacientes y esos test tienen vigencia solo por 6 meses. Solo duran 6 meses. Después de 6 meses hay que volverle a hacer otras pruebas. ¿Por qué? Porque el sujeto, por las situaciones de vida que tenga a lo largo de su vida, pues va cambiando, ¿no? Hoy tiene pareja y hoy te respondió la prueba bien, no tuvo problema, no hubo ningún inconveniente. Pero cuando tú le vuelves a hacer la prueba después de 6 meses y todavía seguía estando como tu paciente, ya terminó con la pareja o hace unas semanas acaba de terminar, su prueba va a salir distinta. Su prueba va a tener distintas escalas, por ejemplo, ¿no? Va a puntear de otra manera, no va a estar igual. También por lo mismo de que tenemos muertes celulares, nuestras neuronas, hay neuronas cerebrales que todo el día, o bueno, todos los días mueren y al otro día se vuelven a crear nuevas. Entonces, por lo mismo, creamos conexiones y creamos conexiones cuando hacemos cosas nuevas. Si nuestro paciente, cuando nosotros le hicimos la primera prueba, no hizo nada nuevo, pues va a salir de una manera. Pero si en ese proceso de los 6 meses hizo nuevas actividades, no sé, se metió a un deporte, se metió a tocar música, a hacer música, a algo de arte, por ejemplo, la conexión neuronal cambia. Y si cambió la conexión neuronal, las pruebas van a tener distintos resultados. Entonces sí es importante que ustedes pacientes y ustedes psicólogos apliquen test psicológicos. Tenemos un buen, y si no tienen ustedes conocimiento de eso, por eso hay especialidades. Yo doy un diplomado, por ejemplo, de evaluación de la personalidad, porque uno tiene que estar continuamente especializándose en la evaluación de nuestros pacientes, actualizándonos en nuestro mismo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, revisamos. Después del motivo de consulta, que va a durar de 2 a 4 sesiones, empezamos a evaluar a nuestro paciente sobre su motivo de consulta, para poder nosotros conocer la etiología de su problemática, saber cuándo se hizo, qué factores estuvieron involucrados. Vamos a por eso a preguntar ciertas edades, cómo vivió, qué pasó, y empezamos a utilizar algunas herramientas para poder tener una evaluación objetiva. Eso es lo que nos permiten estas pruebas, que nuestros resultados sean 100% objetivos. ¿Qué quiere decir que sea 100% objetivo? Pues que no estamos adivinando su comportamiento, ¿no? Que no estamos haciendo nada más uso de lo que nosotros leímos o de lo que nosotros vimos en Facebook o de lo que nosotros vimos en TikTok. No, nosotros somos científicos. Nosotros tenemos que utilizar la ciencia para poderle dar un diagnóstico a nuestro paciente. Y en base a este diagnóstico que tenga nuestro paciente, tenga un tratamiento. Entonces, ya, supongamos, también a ustedes pacientes, ya les hicieron sus test, ya la aplicaron, se tienen que aplicar por lo menos una batería de 3 pruebas. 3 pruebas. Ya las hicieron en distintas sesiones o en una sola, ¿no? Ok. Y después de que ustedes ya pasaron el psicólogo tiene que generar, ahora sí, con todo este conocimiento que ya tiene de ti, un diagnóstico. Este diagnóstico tiene que estar basado
como les decía, en la objetividad, no tiene que ser para nada subjetivo. Cuando tú vas al hospital por un padecimiento, ya sea un dolor estomacal, ya sea un dolor pulmonar, te dicen, en base a todas las pruebas que te hicieron, ¿no? Ya sean pruebas de laboratorio, de gabinete, o a las que te hacen en el mismo médico, ¿no? Y ya con esas te van a decir, bueno, usted presenta tal y tal. Es lo mismo. Con toda nuestra evaluación nosotros le vamos a poder decir a nuestro paciente, usted muestra tales características de esta problemática. Si muestra por ejemplo, si muestra un cuadro de depresión, es muy visible. ¿De dónde lo deduzco? Bueno, de las pruebas que le hice, de lo que usted me ha contado y del motivo por el cual llegó. Yo no medico, nosotros como psicólogos no medicamos, pero sí va acorde al diagnóstico que le dieron en el psiquiátrico. El psiquiátrico decía, o el psiquiatra decía, depresión mayor. Bueno, yo también con todo lo que hice, sí corresponde a que usted sí tiene un cuadro de depresión, un cuadro clínico de depresión. Está cumpliendo con varios matices dentro del cuadro, para poder diagnosticarlo a usted como depresivo, ¿no? Ya tiene su tratamiento farmacológico. Yo no me voy a meter, eso es otra cosa. El psicólogo no se puede meter con las medicinas. No se los recomiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que el paciente le dice al psiquiatra que el psicólogo le recomendó que deje de tomarlas, y como no lo conocen, no lo saben, el paciente dice, y me empezó a dar un té de hierbas, o me dijo que porque yo no lo necesitaba. Y entonces ahí, tú como psicólogo vas a tener un problema, Vas a tener un problema porque el psiquiatra te puede denunciar por hacer una mala praxis. Nosotros no podemos quitarlo. Digamos, en el deber ser, nosotros no podemos quitar un fármaco. Y tampoco podemos recetarlo. Entonces yo, por ejemplo, yo lo que hago es, está bien, yo no me voy a meter con tu medicación, pero sí voy a hacer mi trabajo para reducirte conductas o modificarte conductas, y que cuando vayas al psiquiatra te quiten o te bajen gramaje. Y eso sí es posible. Eso sí se puede hacer. Yo se los puedo asegurar. Tengo pacientes en los cuales llegaron conmigo con una medicación y en base al tratamiento que yo les he puesto, hemos podido reducirles muchísimo su medicación, al punto de que el psiquiatra les dice, usted está teniendo una buena evolución, no deje de ir a terapia, y les reducen y les van reduciendo. No se los reducen así de golpe, ¿no? Si tienen 50 miligramos de carbamazepina, se los van reduciendo hasta llegar a 15 gramos, 10 gramos. Sí es un cambio bastante fuerte, ¿no? Aquellos que tengan medicación, reducir cantidades de esa manera, sí se ve reflejada en la conducta. ¿Sí va? Entonces, por eso es importante, que eso es lo que yo quiero que en esta conferencia se vea, se escuche. El psicólogo no retira medicamentos, pero sí puede trabajar con un paciente medicado. Pero por lo mismo nosotros también tenemos que avalarnos o basarnos en algo lógico, porque también eso yo puedo comprobar que hay muchos psiquiatras que nada más pasan a la paciente o al paciente 10, 15 minutos de algunas preguntas y lo medican, y no les dan, no les hacen una evaluación tampoco a ellos. O sea, no los mandan a que vayan a tal especialista, que les hagan otros tipos de exámenes, ¿no? Es luego, pues usted tiene esto y esto, está bien, está. Yo, depresión, quetiapina, carbamazepina y hidroxicina. Regrese en un mes para revisar cómo va. Y así, Por eso nosotros sí es importante que también corroboremos si el diagnóstico que emiten los psiquiatras o los hospitales, pues esté acorde con lo que sí tiene el paciente, ¿no? Porque si no, también mucho se presta a verlos como son los eternos pacientes, son los eternos enfermos, pues es tu cochinito, ¿no?
que siempre te va a dar tu gallinita, ¿no? Que siempre te va a dar a ganar. Pero no estamos ayudando a ningún paciente, no estamos ayudando a nadie, ¿eh? Es algo importante. Entonces, volvemos. Sí es importante que nosotros generemos este diagnóstico y que revisemos el diagnóstico que tiene o que le dieron en el hospital o a donde fue. Para que de ahí, entonces empecemos a partir a hacer un tratamiento. ¿Cómo sería empezar a hacer un tratamiento? Voy a borrar. El tratamiento tiene que constar de una serie de pasos que nosotros le vamos a poner a nuestro paciente para corregir la problemática. ¿No? No les había puesto acá. Entonces, nuestro tratamiento, o TX, mayormente conocido como el TX, la dirección es a corregir la problemática. Por lo mismo, nosotros vamos a poner una serie de pasos que nuestro paciente tiene que ir dando junto con nosotros y el paciente. Vamos a ir llevando esta serie de pasos, lo vamos a ir ayudando. Nosotros nos convertimos en nuestro paciente, en aquel que le ilumina el camino. Entonces muchas veces yo les digo, está bien, sé que es difícil lo que tienes que hacer, o sé que es difícil esto que te estoy mandando a hacer, pero yo estoy contigo. Si necesitas algo, mándame un mensaje, si necesitas algo, llámame, no importa la hora que sea. Está de por medio tu vida, ¿no? Y eso es importante. Entonces, por ejemplo, con mis pacientes que llegan a tener depresión, yo les digo, en cualquier momento, tú no te preocupes que si estoy ocupado, que si no, márcame y platicamos de cómo te sientes o lo que estás pasando. No estás solo, ¿no? Yo siempre les digo, no estás solo, ¿no? Estoy contigo. Pero nosotros entonces, con nuestro tratamiento, vamos a buscar, con las herramientas que nosotros conocemos, resolver la problemática. Por lo mismo, este tratamiento también debe de llevar un pronóstico. ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo voy a resolver mi problema? Por eso es lo que les decía, no se puede convertir el paciente en el eterno paciente. O sea, sí tiene que haber un tiempo prudente en el cual, bueno, está bien. Si usted me dice que haga esto, yo hago esto, se va a corregir, voy a tener otros resultados, nosotros le vamos a decir sí, pero siempre y cuando sí lo hagas, ¿no? O sea, yo pongo una parte, pero tú tienes que poner la otra. ¿Cómo que tienes que poner la otra? Pues sí, yo te ayudo, yo te digo, vamos a hacer esto y ahora te voy a dejar que hagas esto y esto y esto, yo voy a estar contigo y además que estoy contigo, esto lo vamos a ir haciendo varias veces. Porque necesitas ir pasando como por esto, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho cuando, no sé, hace poco, ¿no? Que atendía a un paciente y me decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo decir no. Y pues por lo mismo me meto en problemas porque a todos les ando diciendo que sí y luego yo termino mal porque no les puedo decir que no. Y decía, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero te voy a poner a hacer cosas muy simples, como empieza a decir no en cosas muy sencillas. Le decía, por ejemplo, siempre luego hay gente que te pide algo muy simple, no sé, cuando vas en el transporte público, alguien se sube y te vende algo. Y porque eso sí también tenía, no podía ni decirles no a esas personas. Le decía, dile nada más no y voltéate, o dile no y cierra los ojos. Y así, ¿no? Bueno, entonces, y me decía, es que me siento mal al decirles que no a la gente. Está bien, yo sé que te sientes mal cuando tú le dices que no, pero cada vez que tú le digas no a alguien, avísame. Mándame un mensaje, maestro, y me puso, maestro, ya le pude decir que no a alguien. Le dije, vamos, muy bien. Entonces, a la siguiente, igual, cuando lo vuelvas a hacer, dime. Y entonces yo
¿Qué es lo que yo le estaba tratando de hacer? Bueno, hacerle sentir bien cuando decía que no. Y eso era lo que yo quería, que él aprendiera a hacerlo en cosas muy simples, pero que de ahí continuara. Porque tenía cosas más complejas, pues tenía una pareja a la que menos le podía decir que no. Entonces, empezaba con cositas muy pequeñas, ¿no? Ese es el tratamiento que nosotros ponemos, porque nosotros no ponemos actividades mágicas para que solucione su problemática. No tenemos esa capacidad nosotros de hacer cosas mágicas y que con eso el paciente va a solucionar su problema. No lo hacemos. Se les menciona a nuestros pacientes, o nosotros le mencionamos a nuestros pacientes, tienes que hacer esto, aléjate de tal lugar, aléjate de tal persona. Bueno, explícame por qué sientes tanta molestia y revisemos tu molestia. Bueno, ¿por qué crees que esta persona tenía que contestar eso? ¿Por qué crees que esta persona tenía que hacer esto contigo? No, pues porque, y en el hecho de que ellos se desahoguen, puedan expresar toda su problemática y nosotros después les digamos, bueno, ahora lo que vas a hacer es, cada vez que empiece un pleito con tu relación de pareja, ahora escucha, solo hazlo esta vez. En el siguiente pleito, eso también se lo mencionaba a un paciente, en el siguiente pleito que tengas con tu pareja, escucha, no contestes, no revires, aunque tú creas que tienes toda la razón, no revires, no contestes, escucha lo que dice tu pareja, préstale atención porque ella es lo que quiere, tu pareja te lo está gritando casi que le prestes atención y tú no lo haces, y entonces ese es el tratamiento que nosotros le ponemos. Ese es el tratamiento que nosotros vamos a utilizar con nuestros pacientes. Bueno, también nos podemos valer de otras cosas. Esto es multidisciplinario. La psicología, al también ser una ciencia, también es ciencia multidisciplinaria y nos podemos valer de otras, ¿no? Cuando nos llegan niños y tienen problemas de lenguaje, pues hay que mandarlos con un especialista de terapia de lenguaje o terapia infantil. Yo me especializo más en enfermedades mentales, en problemas de pareja, por ejemplo, problemas con adultos. Me llegan de vez en cuando niños, sí, también me llegan, y los puedo tratar, pero yo no soy un especialista en esas áreas. Conozco ciertas cosas, no soy todólogo, pero sí tengo colegas, amigas, amigos, que sí tratan niños, y a ellos les encantan los niños. Entonces yo les digo, ahí tengo un niño, te lo paso, ¿no? O les digo a los papás, hay que canalizarlo con la especialista en la terapia del lenguaje. Porque el psicólogo también tiene que reconocer que hay áreas en las cuales no se mete. Y luego muchas veces como se quieren meter, o dañan más, o no corrigen nada. Por eso decía, no somos todólogos. Y entonces, a pesar de que sí sabemos, a pesar de que sí tenemos como cierto conocimiento, no somos todólogos. Y si es mejor que canalicemos a nuestro paciente con algún especialista, pues está bien. Y nos ayudamos entre todos, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero entonces, otra vez, yo voy a poner un tratamiento que vaya en dirección a corregir su problemática, aunque esa problemática vayan surgiendo otros problemas, vayan surgiendo otras cosas, pero yo voy a estar con él y conforme van saliendo esos problemas los vamos a ir resolviendo. Yo tengo que poner un pronóstico, es decir, de tal tiempo a tal tiempo tú tienes que conseguir tal cosa, tienes que resolver tal cosa, o te voy a dejar esta tarea de este tiempo a este tiempo. Ejemplo igual con lo de las parejas, ¿no? Yo les menciono, pasa un tiempo prudente contigo. No te metas, luego que terminas una relación de pareja, no te metas, espérate, porque necesitas revisar, necesitas vaciarte de la relación pasada, necesitas escribir toda tu relación pasada, y una vez que ya estés, digamos, vaciado, estés limpio, inicia otra, ¿no? No va a pasar nada, el tiempo nosotros hay veces que lo vemos o muy lento o muy rápido, el tiempo solo tiene un tipo de línea. Pero dependiendo de nuestro estado emocional es como nosotros lo vemos. Y yo se los explico así a los pacientes, ¿no?
Y les digo, entonces, si te vas a meter a otra relación, espérate, 6 meses. Entonces en 6 meses, este proceso o este tratamiento lo vamos a poner en 6 meses. Para que cuando tú llegues a este punto, por ejemplo, en el caso que les mencionaba, puedas decir no. Solo 6 meses. En ese tiempo vamos a hacer distintas prácticas. Te voy a dejar distintas prácticas para que tú alcances porque esta es su problemática, ¿no? Pero así como ese, con cualquier otro problema. Nosotros podemos tratar, les decía, desde niños hasta problemas de consumo de sustancias. Podemos tratar a enfermos con un diagnóstico psiquiátrico, ya con un tratamiento psiquiátrico. Sí los podemos tratar duelos también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos herramientas, sí, pero si nos especializamos en algo, las vamos a tener más. Sí necesitamos también nosotros profesionalizarnos, estar constantemente actualizados, constantemente estar nosotros capacitándonos para las problemáticas de nuestros pacientes que llegan. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es importante también poner un pronóstico. Y al final, cuando el paciente sí llegue o digamos logre, en este caso, decir no, ser prudente y nosotros mismos también preguntarle, ¿quieres continuar? Ya logramos que puedas decirle no a la gente o a los que a ti te causaban mucho impacto. Yo le decía a una paciente, ya logramos que te fueras a tu departamento, tú creías que era muy difícil rentar tu propio departamento, hacerte cargo de ti, una jovencita de 20 años. Le decía, ¿qué quieres? ¿Quieres continuar? Me dice, sí, maestro, quiero resolver otras cosas. Bueno, entonces volvemos a hacer otra vez otro tratamiento para esos otros problemas. Pero si también a ustedes les ha pasado que su terapeuta no les dice qué sigue o a dónde vamos, yo les diría, sí duden mucho. O sea, sí duden mucho de ese tratamiento que les esté dando. Porque quién sabe a dónde vaya. El tratamiento tiene que ir en una dirección a que alcance ese logro, por muy mínimo que sea. Pero sí tiene que ir hacia algún lugar. Pues si no hay nada y nada más estamos aquí haciendo cosas por hacer, van a tardarse mucho más tiempo. Cuando yo trabajaba en una clínica, yo estaba encargado de una clínica de la universidad, muchas veces llegaban pacientes y con problemáticas específicas. Y por lo mismo también había terapeutas que, como se estandarizó poner una actividad que se llama hacer escaleras, a todos los pacientes los ponían a hacer escaleras, niños, adolescentes y adultos. Pero no había un entendimiento de para qué se tenían que hacer, otros ya la ponían como castigo. Nosotros decimos mucho, la idea de castigo y premio es lo que nos ha hecho personas neuróticas, lo que ha hecho que estemos buscando más el premio y rechazando castigo, y así, y esa rutina de comportamiento no se rompe. Pero los mismos terapeutas que estaban estudiando para romper ese patrón de castigo y premio, ponían a pacientes por castigo a hacer escaleras, se reproducían lo mismo, ¿no? Que era lo que tratábamos de enseñar, que no se repitiera el castigo por castigo. Pero el desconocimiento, y como somos una especie que si vemos a alguien que hace algo, lo seguimos haciendo o lo replicamos, aunque no sepamos, muchos aplicaron el tratamiento de poner a hacer escaleras a un paciente sin saber para qué. A eso es a lo que me refiero, que hay muchas personas o muchos colegas que ponen actividades y no saben para dónde. Nuestro paciente debe
de tener un tratamiento y una dirección a resolver su problemática. Nosotros, por nuestra experiencia, nuestra experticia o nuestro juicio clínico, podemos decir, bueno, en tantos meses, si tú haciendo esto, vas a lograrlo, siempre y cuando si cumplas también, pues si no cumples y nada más estás viniendo a sentarte y a chismear, pues tu proceso se alarga más tiempo, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos al final que preguntarle, ¿ya lo lograste? ¿Quieres continuar? ¿Ya lo lograste? ¿Quieres continuar? ¿Quieres seguir? ¿O aquí ya se determina? Y si se termina no hay problema. Cuando tengas otro problema que sientas que necesitas ayuda, ven. Yo les he dicho así a mis pacientes, ¿no? O sea, si ya llegamos a esto, que era lo que tú querías conseguir, si quieres continuar o bueno, te quieres ir, no hay problema. Y sí me han dicho, pero lo puedo volver a buscar cuando tengo un problema así. Y yo les he dicho, sí, no te preocupes, tú ven, yo estoy aquí en la clínica, tienes mi número, no te preocupes, mándame un mensaje. Y seguimos en contacto, ¿no? Pero ya resolvió su problema. Hay otra cuestión que también podríamos decir, bueno, hay personas que no son al 100% pacientes, buscan algo más. Pero aquellas personas que buscan algo más, ellos mismos lo mencionan, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Porque aquí nos meteríamos en el ámbito de que, bueno, yo quiero ver más cosas, saber más cosas, resolver más cosas de mí, está bien. Pero también vamos a poner porque si eso no hay, volvemos otra vez, quién sabe para dónde se vaya. ¿Sale? Hay una pregunta, dice, ¿qué tan seguido debe ser la terapia? Ya que hay veces que las terapias se distancian mucho, hasta 20 días. Dependiendo, por ejemplo, igual, la problemática, ¿no? En el deber ser debe de ser una vez por semana. Una vez por semana en tu día, tú ya sabes la hora y cierto tiempo, ¿no? Dependiendo, a mí me pasa, me mandan al paciente del psiquiátrico y por la gravedad de su problemática viene en el mismo papel, en su misma hoja. El paciente necesita tomar terapia mínimo 2 veces a la semana por la gravedad de su problemática. Bueno, entonces ahí yo en ese caso lo que sí he hecho es darles terapias 2 veces a la semana, sí espaciados, por ejemplo, martes y domingo, pero porque se le requiere, y se requiere la contención en ese sentido, ¿no? Pero cuando la problemática, digamos, puede ser no tan grave, no tan grave hasta llegar hasta ese punto, es una vez por semana. Dependiendo también, bueno, las actividades, también pasa muchas veces que el paciente por actividades de trabajo o el clima, por ejemplo, el otro día que llovió muy fuerte, pues ya no puede llegar a su terapia y entonces pues se espacea cada 15 días, ¿no? Pero si ya también después viene una vez al mes, pues también pasa lo mismo. El proceso pues se tarda más tiempo, no van a ser 6 meses, van a ser más. Porque pues nada más está acudiendo una vez al mes, no hay seguimiento. Entonces, el seguimiento es semanal. Sí debe de llevar un seguimiento semanal de la problemática por la cual está yendo el paciente a resolver. Por lo mismo, bueno, entonces, si es semanal, vamos viendo si ha sido constante en el tratamiento, si algo más ha cambiado, o a lo mejor surgió como, pues es que se me olvidó decirle que también tengo esto que genera más problema que este problema. Bueno, entonces ya hay otra dirección hacia donde la problemática está llevándolos. Entonces, sí debe de haber un seguimiento por lo menos semanal. También en ese mismo sentido, por ejemplo, cada quien lo lleva como lo lleven, y dependiendo de la corriente que el terapeuta o que ustedes como terapeutas tengan, ¿no? Y yo siempre he sido bien criticado por lo mismo, incluso hasta por colegas muy cercanos, de que por qué me tardo mucho con mis pacientes.
En el deber ser, el código del psicólogo dice 45 minutos. La experiencia que yo tengo, que ha sido ya de algunos años, me ha permitido ver y deducir que 45 minutos no funcionan. Que en 45 minutos hay veces que el paciente apenas empieza a contar cosas que le duelen. Porque algo que tenemos es que nuestra mente lo primero que hace es dar como mucha historia para cubrirse, ¿no? Y nosotros, nuestro trabajo es ir haciendo que se abra y que descubra y que hable, ¿no? Ir viendo y preguntando, ir llegando al fondo, porque no te permite luego de golpe contarte toda la problemática. Entonces, lo que hace es poco a poco te la va contando. Pero en 45 minutos no sucede, no va a pasar, no pasa. Pero yo mismo he asistido a terapias donde son 45 minutos y sí sientes así como hasta, como dirían, el cortón, ¿no? Sientes el cortón de, ay güey, o sea, pues apenas te estoy hablando y ya me estás cortando la terapia, ¿no? Entonces yo en mi experiencia por dando terapia, en 45 minutos no lo haces como es, ¿no? Yo les doy a veces hasta hora y media. Pero sí voy cerrando, ¿no? Voy cerrando como la sesión. Les voy cerrando la sesión y les voy diciendo como, bueno, para la siguiente vamos a revisar esto. Cosa importante también, si nosotros le damos seguimiento a la problemática, les ponemos tareas para la siguiente semana. Porque la siguiente semana que viene conmigo, le voy a preguntar, ¿cómo te sentiste con la práctica que te dejé? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste del libro que te dejé? ¿Qué viste de esto que te mandé a hacer? Continuamos, le damos secuencia. Pero si es como llegan a la terapia, el terapeuta se sienta y te dice, y ahora cuéntame algo nuevo, ¿qué hiciste? No, sí debe de llevar un seguimiento de la problemática para poder resolverla. ¿Sí? Entonces, eso es de trabajo de los psicólogos y del trabajo del paciente. Pues también es estar alerta. En la mañana yo veía un video, ¿no? de un compañero de AA que mencionaba que cuando la conciencia está dormida de los compañeros de un grupo, pues pueden creer cualquier cosa que alguien con supuesta mayor autoridad les diga, ¿no? Entonces, y él decía, bueno, pero pues sí tienen también responsabilidad los compañeros del grupo, porque si te dice como el líder de ese grupo, como esa literatura todavía no la puedes leer, todavía no estás apto, pues tú tienes que moverte si tú quieres saber más, pues tú tienes que moverte a buscarlo, ¿no? Teniendo ya internet, teléfono, cómo poder conseguirlo, bibliotecas llenas de libros, y tú mismo te quedas con lo que una persona te dice, eso es pereza mental, ¿no? Yo lo pensé, es que eso que estaba diciendo ese compañero es pereza mental, es no querer buscar. Y eso también pasa dentro de la terapia. El paciente también tiene que investigarle y saber, bueno, a ver, no me ha hecho ninguna prueba, no me dice qué tengo, nada más me pone a hacer lo mismo, nada más me pone a leer todo el tiempo. Yo tengo que investigar porque como que hay cosas que no están cuadrando, ¿no? Uno mismo tiene que moverse e investigar si algo siente que no está cuadrando para resolver la problemática. Y al contrario, lo único que está haciendo es quedando o dejando al sujeto igual. Entonces, tanto el paciente tiene que preguntar, sí tiene que cuestionar, ¿y esto para qué? Tanto el especialista o nosotros como psicólogos tenemos que decirles, esto se hace o esto te voy a dejar hacer para esto, esto y esto, porque necesito que aprendas esto, o que modifiques esto, o que cambies esto, o que esta conducta se modifique, por eso te lo pongo a hacer. Entonces sí tenemos nosotros que darle una explicación que esté sustentada, que esté validada con conocimiento real, no con algo que nos inventamos, ¿no? Entonces,
Ustedes también, pacientes, hagan su trabajo y también pregunten. Hay veces que uno sí dice, pues es que siento que, porque me ha pasado que me han dicho, es que siento que soy muy molesto y que pregunto mucho. Yo digo, es mejor que preguntes a que te quedes así. Pregunta. Lo único que pueda pasar es que te digan una verdad que a ti no te gusta, pero pues también es el otro lado, ¿no? Que a lo mejor no preguntas pues porque lo que te dicen o lo que te van a decir pues no te va a gustar. Pero si no preguntamos, nos quedamos con lo mismo que otros dicen y solo repetimos y somos una grabadora que repite y repite y repite y repite. Entonces es importante para, como les decía ahorita, ¿no? Para ir cerrando, sí debe de haber un diagnóstico y sí debe de haber un tratamiento. Y este tratamiento debe de llevar un pronóstico. Este diagnóstico y este tratamiento deben ponerse en un tiempo. Para nosotros alcanzar un diagnóstico tenemos que utilizar herramientas. Esto lo que va a hacer es que nuestro paciente tenga una clara idea de su problema y que además pueda resolverlo. ¿Sí va? Si no están haciendo eso como terapeutas, como psicólogos, ustedes no están tratando a un paciente, ustedes lo están agarrando como su puerquito, como su gallina para que les dé a ganar, pero ustedes no están tratando a un paciente. Si ustedes, pacientes, sienten que no se está avanzando en nada, cámbiate de paciente, cámbiate de terapeuta. Busca a alguien, vemos muchísimos. De la escuela de donde yo salí, hay muchos profesores que aplican esto. Aquí en la misma clínica donde yo estoy, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí en la clínica donde yo estoy, yo pongo a todos mis ya alumnos a que hagan esto mismo, y que incluso hagan historiales clínicos, hagan expedientes, porque también es algo que tiene que pasar, Tiene que haber expedientes. O sea, hace poco ha habido una problemática porque en algunos lugares no les hacían expedientes a los pacientes. Y entonces cuando llegaron a revisarlos, vieron que en la clínica no había expedientes, que habían pacientes, y sí había un buen de pacientes, pero no tenían registro de ninguno. Eso es otra cosa que no sé, muchas veces, incluso en consultorios particulares, no se hacen expedientes de los pacientes. En el expediente, ¿qué debería de haber? La evaluación, motivo de consulta, ficha de identificación, consentimiento informado, los reportes de los test, el diagnóstico y el tratamiento que se le puso. Pero como luego mucho de eso es bien difícil y es muy cansado, pues hay quienes no lo hacen, ¿no? Pero sí cobran 300, 400 pesos, ¿no? Por sesión, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar como que si uno no hace bien su trabajo, o es mal visto, mal recomendado, porque al final se van a dar cuenta, pero también no tenemos resultados o no les damos resultados a nuestros pacientes. Y también el paciente, pues no resuelve su problemática. Y entonces es importante para todos, tanto para los psicólogos, como para los pacientes. Esto se tiene que cumplir. Y para esto hay una técnica, hay un orden y hay un tiempo. Hay una técnica, un orden y un tiempo. Hay lugares especializados. Yo me encontré con una amiga que me decía, porque ella trabaja en el DIF, me decía como, allá tratamos de ayudar a la gente con su problema, ¿no? El problema es que el DIF solo te ayuda unos cuantos días, ¿no?
y no me permiten a mí hacer mucho trabajo. También tengo un amigo, bueno, un alumno que está trabajando en el DIF. Me dice, profesor, yo no puedo atenderlos, mejor se los mando. Aquí nada más podemos atender algunos problemas muy simples y estos ya son problemas graves. Se los mando, usted déles el tratamiento que necesita, ¿no? Ya cuando me los mandan y ya veo, yo también, si yo veo que sí puedo, los atiendo, pero si no, sí, también los canalizo. Ya sea que los canalice cuando hay clínicas abiertas, o donde haya clínicas donde los pueden tratar, o con unos especialistas, ¿no? He tenido, por ejemplo, muchos pacientes que he podido mandar al Hospital Psiquiátrico del Navarro, ¿no? El infantil, por problemáticas y en las que ya necesitan evaluaciones más especializadas, más profundas, encefalogramas, ¿no? Por ejemplo. Porque yo ya los he tenido cierto tiempo y he visto que por más que hemos hecho, la problemática no ha cambiado, ¿no? Entonces, sí, fíjense, menciona, ¿no? Y sí es verdad, en el DIF hay veces que hasta por mes, ¿no? Y ese es el problema que también nosotros tenemos. Muchas veces el paciente sí necesita tratamiento, pero no hay en dónde. A mí me ha tocado todavía seguir ayudando a gente que me dice, maestro, es que hay veces que yo siento que me rechazan porque no puedo, pues, pagarlo todo el tiempo, ¿no? Y entonces le quiero pedir que sí, pues me ayuda, ¿no? Yo siempre les digo, pues sí, ven, la clínica, de hecho yo puse la clínica para eso, ¿no? Para ayudar a las personas que no tengan en dónde, ¿no? Y sí, también me ha tocado que, pues ya llevo como un año y las terapias me salían en 500, pues, pero no he visto avance, pues ¿por qué va a ser, ¿no? Entonces, ustedes psicólogos, hagan su trabajo para poder que nuestro paciente resuelva su problemática. Y eso es nuestra mejor carta de presentación o nuestro mejor volante, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Yo no he tenido que hacer publicidad como tarjetas y esas cosas porque pues lo que hago es atender a la gente, ¿no? Y cuando puedo les digo, sí, yo me aviento, y cuando yo no le hallo o no puedo, sí les digo, no, sí necesita a lo mejor otro lugar, ¿no? Nosotros tenemos asociaciones con clínicas y pues se canaliza, ¿no? Porque la problemática es más fuerte, ¿sale? Entonces, por eso era la invitación a que vieran esta conferencia, porque creo que es importante que nosotros también hagamos nuestro trabajo, que también nosotros es otra cosa, ya para terminar, me dicen, ¿por qué usted siempre se pone bata cuando atiende, si no es doctor? Y les he dicho, es que sí, nosotros tenemos que traer bata para atender a un paciente. O sea, entre más formal te veas, más te vas a formalizar o más vas a hacer real tu trabajo. No es fingido, no es cualquier cosa. Un maestro a nosotros nos decía, estás trabajando con vidas, ¿no? Pero dales importancia. Y entonces, pues yo he tratado como de hacerlo de esa manera, ha funcionado, funciona. Les invito a que también ustedes lo hagan, se profesionalicen, se actualicen. Apenas salió la noticia de que en el 2030 va a salir el nuevo DSM, ¿no? El DSM el 6. Ya en el 2030 habrá un nuevo manual y le van a modificar más cosas, algunos los quitarán. Cuando llegue, pues nos vamos a tener que actualizar nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque el tratamiento va a cambiar, va cambiando, ¿no? Entonces, profesionalícense, actualícense, continúen estudiando, porque eso es lo que va a hacer que ustedes tengan buenos resultados con sus pacientes y que los pacientes tengan mejoría en sus problemas. Si hay enfermedad, tiene que haber cura. Yo sí creo que en algún punto sí nos enfermamos, sí, pero también nos tenemos que curar, ¿no? O sea, sí tenemos que sanar.
y se tiene que ver en los resultados, ser más funcionales, ¿no? Aprender a reconocer errores, aprender a enfrentarlos, saber cuando uno puede decir que no o tiene que decir sí. Esa es la rehabilitación. Nosotros rehabilitamos. El pronóstico o el tratamiento también va en la rehabilitación. El tratamiento es de rehabilitación. El tratamiento es rehabilitatorio. No se hace otra cosa, no se busca otra cosa más que rehabilitar a nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces espero que les haya aclarado un poco más este tema a las personas que vieron la transmisión. Dice Abby: buenas noches, disculpe una pregunta. Una niña de 11 años me pidió recomendarle un libro de narcisismo y apego emocional, pero no sé cómo cuál. ¿Podría recomendarme alguno? Una niña de 11 años me pidió recomendarle un libro. Bueno, esa niña ya quiere conocer sobre ese tema, o por qué, para qué es. De narcisismo, como tal, el narcisismo está dentro de los trastornos de la personalidad. Si quieres que te recomiende uno, te recomiendo el DSM-5. Dáselo a leer para que pues se entienda algo. No sé qué quieres que entienda, ¿no? Ese es como el que más. Hay muchos autores, y hay muchos especialistas que hacen estudios, pero el que más te va a dar la definición precisa sobre narcisismo y sobre qué más dice, apego emocional, sería ese. Si es por una relación de pareja, bueno, entonces ya los libros pueden cambiar, o ya la temática podría cambiar, ¿no? Por ejemplo, si lo que quiere saber es cómo es características de una persona narcisista, no sé, puede leer. Hay un libro que se llama, bueno, no es un libro, es como un cuento, ¿no? El monstruo come amor. El monstruo come amor habla de un sujeto narcisista que además tiene celopatía y apego emocional, ¿no? También podría ser el de la princesa que creía en los cuentos de hadas, por ejemplo, también. Y ese habla de apego emocional. Sí, dice que está interesada en ese tema. El monstruo come amor. Y habla de sujetos o de personas con una característica narcisista, que es lo que quiere, pues que lo amen nada más a él y no le interesa a él hacer otra cosa por alguien más, ¿no? El complejo de Peter Pan, por ejemplo. El complejo de Peter Pan habla mucho de un sujeto que se hizo narcisista, pero también se hizo demasiado apegado a la figura femenina. Por lo mismo se siente incapaz de crecer y de madurar. Esos serían como unos de los más conocidos. Debe de haber más, o bueno, de los que yo conozco, que te puedo recomendar. ¿Sale? Pues entonces espero haberles ayudado un poco en este tema. Vamos a seguir teniendo las conferencias. La siguiente semana van a reanudar un conversatorio, va a haber un conversatorio aquí, de mujeres también. Para la siguiente volveré a dar otra conferencia. Ya saben que vamos cambiándolas y con los temas que son como de interés o de lo que está pasando. Los invito a seguirnos en las redes sociales, ya sea en la clínica universitaria o en mis cuentas personales, y ahí ya les voy yo mandando como la información de las conferencias que va a haber y de los talleres y diplomados que hay, ¿no? Cualquier cosa, pues aquí está, pueden mandarme un mensaje y yo les contesto. ¿Sale? Cuídense mucho y gracias, dice. Gracias a ti. Nos vemos. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye.
¿Qué no este? ¿Cuánto tienes ahí? Sí, ya.
¿Qué vas a hacer? Bañarme, ya puse a calentar agua. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, ¿ya me llevo esto? ¿No? No, ¿eh? ¿Qué? Ah, empezar a borrar porque se calienta luego. ¿Para qué quieres que se caliente la mañana? Métete a bañar, güey. ¿Ya sí? ¿Así fría? Ay, no vamos. Tienes calor, tienes frío. No, Estás en el pinche sol y tienes frío, quieres algo calientita. No mames. Así fría, báñate, güey. Ya apúrate a bañar, si no te dejo, ya me voy.
Espero que se encuentren bien.